La palabra de nuestro Dios nos dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hemos estado estudiando acerca de el corazón, el término corazón en la Biblia, y sabemos que se refiere a la mente, al asiento de los pensamientos, que no tiene nada que ver con la naturaleza caída ni la naturaleza santificada como algunos lo creen. No se refiere, cuando la Biblia habla de un cambio de corazón, a una transformación interior de la naturaleza vieja en una naturaleza santa, sino que se refiere a un cambio en la manera de percibir las realidades espirituales como el pecado, nuestra condición delante de Dios, la justicia, el juicio, que antes no lo tomábamos muy en cuenta y ahora sabemos que es algo muy serio. Entonces, habiendo explicado todo eso, es importante que también aclaremos el concepto de hombre interior y hombre exterior. Cuando se habla de hombre interior y de hombre exterior, en el común del cristianismo se entiende que el hombre interior es el espíritu renovado, es la nueva naturaleza implantada por Dios, y que el hombre exterior es lo que se manifiesta afuera, es el cuerpo. Pero según lo que nosotros entendemos las escrituras, especialmente en este versículo que acabamos de leer, el apóstol Pablo deja bien claro que cuando se refiere al hombre interior se refiere a la mente. Porque él dice aquí en el versículo 22, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y a seguida dice, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Entonces está usando los dos términos para referirse a lo mismo. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero entonces ese hombre interior que es la mente encuentra una oposición. Encuentra una oposición y dice que veo esta ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que ese hombre interior que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, que ha entendido la palabra de Dios, que ha percibido de manera diferente las realidades espirituales, ahora se deleita en cumplir la voluntad de Dios, en vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero entonces encuentra una oposición. Este versículo deja bien claro entonces que cuando se habla de el hombre interior se refiere a la mente. Vamos a ver otros versículos donde se expresa esta idea del hombre interior y el hombre exterior. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos habla del hombre interior. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, aquí hay una oración maravillosa del apóstol Pablo, que él está orando para que los cristianos sean fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. O sea, ¿para qué el Espíritu debe fortalecer el hombre interior? ¿Para qué se necesita esa fortaleza? Luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, ese hombre interior debe ser fortalecido por el Espíritu Santo para que plenamente Cristo pueda habitar en los corazones. Entonces, cuando hablamos de los corazones, entendemos que se refiere a las mentes de los cristianos. Es decir, que el Espíritu Santo lo fortalezca, su manera de pensar, que le dé decisiones firmes y estables por Jesucristo, para que entonces pueda Cristo habitar en su mente, pueda Cristo estar en el pensamiento de ellos, pueda ser Cristo lo que domine sus decisiones, su voluntad, sus intenciones, sus deseos, su manera de percibir, sus pensamientos. De manera que el hombre interior, según estos versículos, también nos muestra que se refiere a la mente. ¿Por qué? Porque el corazón es la mente. Y el objetivo de ser fortalecido aquí es que Cristo habite en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al pensamiento, se refiere a los deseos que hay en la mente. Y cuando se refiere al hombre interior, está hablando entonces de la mente, la mentalidad, la cual debe ser transformada y renovada para que pueda percibir cada día de una manera más clara
la voluntad perfecta de Dios. Sigamos viendo algunos versículos más. Por ejemplo, segunda a los Corintios, en el capítulo 4, y leeremos en el versículo 16 hasta el 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego en el versículo 1 del capítulo 5, entonces se refiere a que son las moradas eternas, que es la casa espiritual reservada en los cielos. Entonces el hombre interior y el hombre exterior, el hombre interior se va renovando. Si el hombre interior se refiriera a una nueva naturaleza implantada por Jesucristo cuando uno se convierte, una naturaleza santa que sustituye la vieja naturaleza o lucha contra ella, entonces no tendría que renovarse. ¿Por qué tendría que renovarse si es una naturaleza santa, si está perfecta, implantada por Dios? Pero el hecho de que vaya renovándose, está claro que se refiere a la mentalidad, porque hay varios pasajes en las Escrituras donde se habla de la renovación de la mente, para que se pueda comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que el hombre interior, según los textos que hemos visto hasta ahora, se refiere a la manera de pensar, al entendimiento, al pensamiento. Y el hombre exterior es la manifestación de la conducta, de cómo nosotros reflejamos ante el mundo nuestro estilo de vida. El hombre interior se va renovando y el hombre exterior se va desgastando, porque cada día vamos envejeciendo y nuestro comportamiento se va a ir reflejando y nuestra incapacidad, nuestra debilidad va a ir haciéndose manifiesta cada día. Pero el hombre interior, que tiene una conciencia clara de las realidades espirituales, del encuentro con Jesucristo, de la nueva identidad en Cristo, se va renovando, porque no tiene nada que ver con el tiempo. Tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo para percibir de manera clara la voluntad de Dios. Ahora leamos en primera carta de Pedro, en el capítulo 3, vuelve a hablar de lo exterior y lo interior. Dice en el versículo 3 y el versículo 4, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces está hablando ahora de que lo que debe motivar al cristiano debe ser reflejar la identidad que tiene en Cristo, mostrando las virtudes internas. En este caso se está refiriendo al atavío de las mujeres. No está diciendo que no tienen que tener un atavío externo, porque todo el mundo tiene que ataviarse externamente. Está diciendo que lo que va a lucir ante el mundo, lo que debe llamar la atención de las personas, no es cómo se vistan por fuera, no es lo costoso que pueda ser el adorno exterior, sino que lo que debe causar admiración, lo que debe llamar la atención es el carácter interno, cómo la persona piensa, cómo la persona, los ideales que tiene, la manera de cómo ve el mundo, la filosofía interior de cómo se percibe el mundo a la luz de la revelación que tenemos en Jesucristo. Aprender a ver el mundo como Dios lo ve y reflejar ese carácter manso y humilde del Señor Jesucristo. De manera que todos estos versículos nos hablan de el cuidado interior, de cómo cuidar nuestro pensamiento, de cómo cuidar nuestra mente, de cómo cuidar nuestras decisiones, de cómo cuidar lo que planificamos, tener en cuenta a Dios.
Porque cuando el cristiano es iluminado por el Espíritu Santo, entiende su corazón, entiende su condición delante de Dios y valora la gracia, valora lo que Dios le ha dado en Cristo. Su corazón debe tener la intención de que lo más importante para él es mostrar a otro lo que ha recibido de Cristo Jesús. Y la manera más útil de nosotros mostrarle al mundo que hemos recibido gracia de Dios es darle a otro gracia. Dice, de gracia recibiste, da de gracia. Es decir, tratar bien a las personas no porque se lo merezcan. Ser amable con las personas no porque ellos lo sean con nosotros, sino porque debe ser lo que nos caracteriza. Porque al tener una mente renovada, entendemos que la mejor manera de vivir es llevándonos bien con el prójimo. Es siendo amable, es siendo gentil, es siendo cordial, es siendo misericordioso, es siendo perdonador, es siendo paciente, es siendo humilde, que reflejamos la gloria de Dios a través de nuestra conducta. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, la renovación del hombre interior se refiere a la renovación de la mente. El hombre interior se refiere a esa realidad que ha ocurrido en nuestra manera de percibir el mundo como Dios lo ve. Es el conjunto de decisiones, de pensamientos y de procesos mentales iluminados por el Espíritu Santo que nos llevan a tomar decisiones que honren al Creador. Que la gracia del Señor Jesucristo, su misericordia y su amor sea con cada uno de nosotros. Y que podamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Con la palabra de Dios y con la iluminación del Espíritu Santo podamos tener una mente diferente y podamos demostrarle al mundo que hemos entendido cómo es que Dios quiere que vivamos y hemos entendido la manera correcta de relacionarnos con Él. Que a través del Señor Jesucristo podamos recibir el perdón de nuestros pecados, la seguridad de la vida eterna y que nuestra mente pueda ser transformada para profundizar estas realidades de tal manera que podamos estar cada día seguros y que la paz de Dios pueda reinar en nuestros corazones.